Perfecto. Bueno, comenzamos. El curso se llama Programación para el Desarrollo de Habilidades de Pensamiento. Bueno, recién nos presentamos. Este es el equipo que los va a acompañar durante todo el curso. La idea es que sea un curso muy dinámico, donde ustedes sean los protagonistas y ustedes nos propongan desafíos. Digamos, juntos vamos a ir construyendo este curso. Bueno, y va a ser muy importante cuánto ustedes se involucren en él. Y nosotros, antes de comenzar, les habíamos pedido que se presentaran. Había un Padlet donde ustedes se tenían que presentar para que ya nos conociéramos y evitar estar presentándonos acá, porque en realidad, bueno, la cantidad de inscriptos que había era realmente muy numeroso. Después, bueno, ahora nos está reflejando esto en la asistencia, pero no importa. Está bueno que nos presentemos. Y después había un formulario en el cual decía: queremos saber un poco más sobre vos. Era un formulario muy cortito donde ustedes nos contaron, entre otras cosas, qué era lo que los motivaba a sumarse a este curso. Bueno, ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Así que bueno, si alguien no pudo completar alguna de esas dos partes que les habíamos pedido, sería muy bueno que lo puedan hacer, así ya todos después nos conocemos y podemos recorrer ese Padlet sobre todo y ver y conocernos y saber qué hace cada uno. Bueno, el curso está dividido en 3 módulos. El primer módulo tiene que ver sobre por qué hacemos esta afirmación tan fuerte, que es la programación para el desarrollo de habilidades de pensamiento, y vamos a introducirnos en el concepto de algoritmo. Después, nosotros queremos proponerles a ustedes que se introduzcan un poquito en el mundo de la programación, desde el aspecto más sencillo, que es lo que tiene que ver con un paradigma de estructurado, un paradigma que les va a permitir simplemente entender cómo es la programación y cuáles son las instrucciones básicas que nos permiten construir algoritmos. Para después, en el tercer módulo, ya ingresar en el mundo de la programación basada en bloques. Acá existen distintos programas, la mayoría de ellos se encuentran en línea, y la idea es que son sencillos de usar, pero bueno, necesitan que hayamos entendido anteriormente cuáles son estas instrucciones básicas para después poder usarlos. ¿Y cuál sería el gran objetivo, el gran sueño? Que ustedes se animen a proponer a sus estudiantes en sus cursos algún trabajo, alguna clase en la cual ustedes puedan invitarlos a trabajar en alguno de estos entornos. Entonces, el curso tiene como cierre la presentación de un proyecto donde ustedes van a diseñar algo para llevarlo a cabo con sus estudiantes. Este proyectito lo vamos a hacer en grupos, y la idea sería que ustedes puedan pensar cómo un contenido que actualmente lo enseñan de manera tradicional lo pueden volcar a enseñarlo usando un poco de programación en estos entornos que son programación basada en bloques y bastante lúdicos, y a los chicos los entusiasman bastante. También quizás hayan chicos y chicas que ya sepan y hayan incursionado acá, así que bueno, también eso es parte del desafío. Bueno, el curso está estructurado de manera que nosotros tenemos, estas fechitas me parece que están mal, Ariel. Sí, bien. Bueno, todo esto es corrido una semana, disculpen, parece que pusimos una presentación que no correspondía a ustedes, porque tenemos otro grupo. Entonces, hoy es el 29, tenemos una semana síncrona, una semana asíncrona y así todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ahora tenemos la semana esta miércoles 29, nos reunimos, la semana próxima el 5 no, y nos volvemos a ver el 12. ¿Cuál es la idea? La idea es que en la semana síncrona nosotros introducimos algunos temas, trabajamos colaborativamente en grupos, y las semanas que no tenemos actividades síncronas, ustedes avanzan con algunas propuestas que nosotros les vayamos dejando. La idea de esto es que, por un lado, el curso tiene 40 horas, y si ustedes ven, nosotros tenemos 7 encuentros y son de 2 horas más cada uno. Pero
no solo nos motiva el cumplimiento de las 40 horas, principalmente nos motiva entender que para poder introducirnos en este mundo de la programación tenemos que hacer, o sea, tiene que ser bastante sistemático, tenemos que ir trabajando sin hacer grandes pausas para que podamos ir comprendiendo y profundizando de qué se trata. Bien. La primera unidad que vamos a dar comienzo hoy es, vamos a hablar un poquito de por qué decimos esto, esta afirmación en relación a la programación y al pensamiento. No sé si hasta acá alguien quiere preguntar algo, si no ya avanzamos. Bien. No, está bien. Perfecto. Bueno, miren, un poquito queremos contarles cuál ha sido la historia o cómo se ha producido la introducción de la informática y de la programación en las escuelas en la Argentina. Allá por los años 80 existían unas computadoras que la verdad es que distaban bastante de las que conocemos hoy, donde en algunas escuelas que poseían ese tipo de dispositivos se les enseñaba a los estudiantes Logo. El Logo es un lenguaje que lo había desarrollado el MIT y que la idea era tener un ambiente donde había una tortuga que mediante órdenes sencillas uno podía hacer que se desplazara e hiciera diversos movimientos en ese contexto, ¿no? Esto no pasó en la mayoría de las escuelas. En la mayoría de las escuelas tardaron un poco más en llegar las computadoras y cuando llegaron las computadoras se centralizó el aprendizaje en la formación de usuarios y en la alfabetización digital. Uno tiene que mirar el contexto en el cual suceden las cosas para poder comprenderlas, porque es muy fácil juzgar, digamos, desde el presente al pasado y bueno, no sería lo correcto. En ese momento no era común que en todas las casas hubieran computadoras. Lejos de eso, eran muy pocas las casas donde habían computadoras y generalmente tenían que ver con alguien que estaba vinculado a la informática o que la utilizaba por algún motivo para su trabajo. Entonces, la escuela era el lugar donde los chicos se encontraban con el dispositivo. Como también, como digamos, en esos momentos habían problemas también de trabajo y el trabajo se estaba transformando y las computadoras empezaban a llegar a los lugares de trabajo, la necesidad de que las personas pudieran usar las herramientas de Office, por ejemplo, era bastante importante. Entonces la escuela utilizó espacios para enseñar, para alfabetizar digitalmente y para enseñar el uso de software que en general era la suite de Office de Microsoft. Después, ya por el año 2000, empieza a surgir el concepto, la idea de tecnología educativa. Cuando hablamos de tecnología educativa es el uso de programas informáticos desarrollados con fines didácticos. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Se empezó a profundizar el uso de la tecnología, pero lo que se hacía era como un recurso didáctico más. ¿Qué queremos decir? Así como tenemos la pizarra, tenemos, no sé, el cuaderno, la calculadora, bueno, y un montón de cosas que usamos como recursos didácticos, la computadora pasó a ser un recurso didáctico más. Seguía sin ser el objeto de aprendizaje. O sea, lo que se aprendía eran las disciplinas, cada una de las materias, usando como herramienta la computadora, en algunos casos o en el mejor de los casos. Después empiezan a aparecer lo que se llama el modelo 1 a 1, que es un chico, una computadora, y se masifica el uso de la tecnología con fines educativos. Bueno, estos programas podemos nosotros de vuelta hacer críticas sobre estos programas, pero lo que lograron fue que las computadoras llegaran a la casa de cada uno de los estudiantes, dependiendo del programa que fuera. En San Luis se implementó computadoras para los chicos de primaria desde determinados cursos. A nivel nacional se entregaron computadoras a chicos de escuelas técnicas de los últimos años. Estas computadoras contaban realmente con un grupo de recursos muy valiosos para la educación que a veces se usaron y otras veces no. Pero seguíamos en esto de la tecnología con fines educativos.
por el 2018 se empieza a tener una mirada donde decimos, bueno, a ver, hay muchos más aportes que usar la computadora como un medio. La computadora tiene que ser un objeto de aprendizaje y particularmente enseñar programación y empezar a introducir la robótica puede ser un gran aporte para la educación. Entonces, por ahí por el 2018 se empieza a poner dentro de los programas la idea de que tenemos que enseñar en las escuelas programación. Si bien esto se pone fuertemente en los núcleos de aprendizaje y todo, no se refleja tanto en las aulas. Muchas veces, pásame, muchas veces en las escuelas nosotros vemos que en los espacios que tienen que ver con la computación o los espacios que se llaman educación tecnológica, se enseñan diversas cosas y acá nos encantaría que ustedes nos cuenten en esos espacios, en sus escuelas, qué se enseña. Bueno, rompo el hielo yo, si quieres. Yo doy clase en el Colegio Don Bosco, de acá de la ciudad de San Luis, y tiene nivel primario y secundario. En el primario, en un momento tuvieron computación o fuera del espacio de tecnología para los dos niveles. Entonces después se decidió en algún momento, ya no recuerdo cuándo, pero fue antes de pandemia, sí, tiene que haber sido tipo 2016 más o menos. En el secundario se saca el espacio de computación y ese horario se utilizó para otras disciplinas o para otras materias. Algunas materias absorbieron el horario. Sigue estando la sala de computación disponible y van de diferentes materias, van a utilizar la sala. Hasta el momento en que existía el espacio de computación, se lo utilizaba solamente para ofimática. No se enseñaba programación ni se la trabajaba desde ese punto de vista. Entonces, en estos momentos, el nivel primario más o menos está intentando incorporar conservar el espacio y lo está utilizando para sí trabajar el tema de la programación con herramientas como pilas bloque, o sea, algunas de las cosas que nombraste ahí de la programación en bloque. Livebot hacían algo, no sé si lo siguen utilizando, o Scratch. Pero eso es hasta sexto. Después se interrumpe porque ya después en el secundario no se continúa con nada de eso. Y en tecnología, como hay que cumplir con otros contenidos, no se está utilizando para ni para ofimática ni para trabajar el aprendizaje y la programación. Ah, muchas gracias. Buenísimo el aporte. ¿Alguien más que se anime que quiera contarnos? Sigo yo si querés. Bueno, Bueno, yo vivo en Venado Tuerto, en Santa Fe, doy clases en una escuela técnica y nosotros lo que damos es en el año de tercero, vemos muy poco de programación, pero porque lo tratamos de relacionar con la parte que ellos hacen de robótica o más bien lo que es Arduino por ahí. Entonces, arrancamos con programación, lo hacemos por bloque, después lo mezclamos con Tinkercad, que es el que nos traduce, digamos, la programación en bloque al lenguaje en Arduino. Y después ellos siguen, digamos, sí, con Arduino y toda esa programación. Y bueno, y después van avanzando porque ya la idea es llegar entre quinto y sexto a programaciones de automatización industrial, digamos.
pero esa sería como la base o la introducción a programación. Mira qué bueno, o sea, la orientación de la escuela técnica, ¿cuál es? En esa que se da es electrónica. Ajá, buenísimo. Bueno, mira, claro, son pocas las escuelas y porque tienen fuertemente esa orientación. Perfecto. ¿Alguien Sí, más que nos quiera contar? Qué bueno bueno, acá la mayoría somos de San Luis, pero buenísimo que haya alguien de Venado Tuerto y posiblemente eso nos va a poder enseñar, entonces sí, sí, vamos sí, a sí. poder intercambiar conocimientos. Genial. Norma Salavano. Adelante, Norma. Hola, buenas tardes. Yo soy de Mendoza y doy en una escuela de Tunuyán, en una secundaria de bachiller con orientación. Y en esa área, bueno, en realidad lo que se enseña es muy básico, sería eh, en el área de computación o TIC, eh, Word, el manejo de Word, PowerPoint y algo de Excel, muy poco en realidad. Muchas gracias, Norma. Bueno, Norma está más parecido a lo que pasa por ahí en San Luis en la mayoría de la escuela. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Hay alguien más? Ah, escribieron en el chat. A Sí, ver, escribo en el chat. ¿quieres leer más? Trabajo en el colegio, no sé, claro, primero en primaria y se enseñó como tecnología, ejemplo, un motivador de la lectoescritura, Paint, Word para producción de texto sencillo, pero programación propiamente nada. Buenísimo. Si es el centro educativo número 1, la escuela La Finur, la ex escuela La Finur, creo que es, ¿no? El centro educativo número 1. Bien. Bueno, fíjense cómo está tardando en llegar a la escuela el tema de la programación, a no ser que sea una escuela fuertemente orientada en esa dirección, ¿no? Bien, pasemos al siguiente. María decía también que no se enseña programación en su escuela, hasta Word nomás. Bueno, seguimos entonces trabajando en este tema de las herramientas ofimáticas. Vamos a hablar un poquito de 3 ideas como para más o menos tenerlo un poquito claro ahora. Una tiene que ver con las ciencias de la computación. Las ciencias de la computación son un conjunto de disciplinas que se ocupan de los fundamentos que sustentan la computación. La ciencia de computación es muy amplio, es un abanico muy amplio que va desde los lenguajes de programación, también los fundamentos sobre los que se sustenta, matemática, lógica, incluye la inteligencia artificial, la robótica. O sea, en la ciencia de la computación, como su nombre lo indica, lo que se hace es generar el conocimiento para los posteriores desarrollos que tengan que ver con estas distintas áreas que nosotros recién mencionábamos. La informática, por su parte, es la ciencia que estudia el tratamiento de la información mediante medios automáticos. Es decir, es la ciencia de la información automática. O sea, la informática tiene que ver con la información, básicamente. O sea, no es como las ciencias de la computación que tiene que ver con todo el espectro, sino esto tiene que ver más bien con la transmisión de la información. Y por último, las TIC que recién ustedes mencionaban son las tecnologías de la información y la comunicación, que es el conjunto de recursos y herramientas que se utilizan tanto para el procesamiento, la administración, la distribución de información, siempre mediado por elementos tecnológicos. Estos elementos cada vez se van ampliando más, pueden ser computadoras, teléfonos, televisores inteligentes, entre otros. Bien. Dicho esto, ahora vamos a pasar a pensar y a compartir algunas cuestiones. Cuando uno aprende a programar, básicamente lo que está aprendiendo es un nuevo lenguaje. Ustedes han visto que siempre se dice que, por ejemplo, aprender una segunda lengua, una lengua no materna, siempre es mejor hacerlo desde etapas tempranas de la formación. Con esto pasa lo mismo, porque aprender o sea, como que es mucho más fácil aprender una segunda lengua, que en este caso es un lenguaje que
en vez de ser que lo va a entender otra persona, como pasa con un idioma, va a ser un lenguaje que vamos a compartir, o sea, con el cual nos vamos a comunicar con la computadora. Entonces, el aprendizaje, mientras más pronto se produce, mejor. ¿Qué es lo que produce aprender una nueva lengua o aprender un lenguaje de programación? Hace que se generen nuevos circuitos neuronales y que se activen determinadas regiones del cerebro que no con cualquier aprendizaje se ponen en juego. También el tipo de disciplina y el tipo de problemas que se resuelven mediante la programación favorecen la atención y la concentración. Uno tiene que entender un problema, poder representarlo de alguna manera que pueda ser entendido en un lenguaje de programación que después termina de ser traducido en algo que la máquina pueda comprender, y también después tiene que poder interpretar los resultados que se producen cuando uno ejecute ese programa. Entonces todo eso demanda una gran atención. Y también, mientras más atención se pone en la tarea, más se aprende a la vez que se cometen menos errores. Y bueno, cometer errores es como una parte ineludible dentro de la programación. Básicamente, cuando uno enseña la programación, lo que tiene que enseñar es aprender a aprender. Y esto es un gran desafío que tenemos porque uno no puede enseñar todo, ni puede resolver todos los tipos de problemas. Uno lo que hace es plantea determinados desafíos, enseña el entorno, enseña las instrucciones básicas y después le da las herramientas para que cada uno vaya explorando, profundizando, interiorizándose más. Entonces, lo que se hace es enseñarles la forma de ir en búsqueda de nuevos aprendizajes por ellos mismos. Además, cuando uno aprende un lenguaje, después es más fácil pasarse a aprender otro lenguaje. Pero no quiere decir que si uno, sabe todo, sino que tiene la posibilidad de aprender otros lenguajes. También tiene mucho impacto en el desarrollo de la creatividad. Ustedes vieron que cuando resolvemos cualquier tipo de problemas, aunque sean problemas matemáticos, lógicos o problemas de la vida misma, nosotros ponemos en juego nuestra creatividad, porque tenemos que poder mirar todo el escenario, ver las posibilidades que tenemos, y particularmente si trabajamos con programación en bloque, los chicos se encuentran con que pueden desarrollar ambientes, escenarios, que pueden personalizar sus personajes, que pueden darle hasta determinada impronta de personalidad a esos personajes, y esto tiene que ver mucho con que ellos ponen en juego la creatividad para resolverlo. Y aun cuando se aprendiera un lenguaje de programación formal, también ante un mismo problema pueden haber muchas soluciones distintas. ¿Pasamos? Bien. Hay un estudio muy interesante que después se los vamos a subir en el Moodle, que es un trabajo que se hizo mediante resonancia magnética. Se observó lo que sucedía en el cerebro mientras determinado grupo de personas que se habían seleccionado estaban interpretando un código escrito en un lenguaje de programación. Mediante este estudio de resonancia magnética, lo que se vio es que se producía algo que era la división de la atención, que era la posibilidad de atender a varias cosas en paralelo. También que se activaban las áreas que tienen que ver con la memoria de trabajo. También áreas que tienen que ver con la abstracción y la planificación. Y esto no es casual, porque cuando uno desarrolla un programa, lo que hace básicamente es encontrar la forma en la que va a representar un problema de la vida real mediante un conjunto de datos que representan ese problema, que van a permitir representar los objetos y las características de esos objetos para poder después obtener los resultados que está buscando. Entonces, la abstracción es algo que está muy presente para la resolución de problemas usando la computadora. Y también se desarrollan, como decíamos anteriormente, áreas que tienen que ver con el lenguaje. Bueno, nosotros no queremos ahondar tanto en este tema en esta primera clase, sino que vamos a ir siguiéndolo a lo largo del curso. Esto es como para ir introduciéndolos. Ahora, fíjense esto,
Manuel Sadowski, bueno, ha sido uno de los que han hecho grandes aportes a la enseñanza y al desarrollo de la tecnología, de la computación. De hecho, hay premios que llevan su nombre que, bueno, que tienen que ver con el reconocimiento hacia su persona. Y él en 1961 decía que se preguntaba qué y cómo debe enseñarse a los habitantes de un mundo imprevisible. Y decía, ese es el dilema de los educadores de todos los niveles en 1961, el de los maestros y profesores de los hombres que vivirán y trabajarán en el año 2000. Fíjense que esto es el mismo desafío que nosotros tenemos hoy. Yo bueno, estaba pensando un poco en esto y pensaba, es como que el sujeto, los estudiantes, han cambiado mucho, viven en un mundo diferente, pero muchas veces lo que se enseña y cómo se enseña sigue siendo lo mismo. Entonces tenemos sujetos transformados, o sea, pero conocimientos o contenidos que están bastante, de alguna manera, como congelados en el tiempo. Entonces es muy bueno decir, bueno, yo tengo que enseñar lo que me propone el sistema educativo, esto no somos nosotros los responsables de lo que enseñamos, pero sí podemos jugar con el cómo y con qué herramientas debemos brindarles justamente para poder moverse en este mundo de incertidumbre en el cual vivimos permanentemente. Bueno, ahora Ariel les va a contar un poquito para no cansarlo yo. Vamos a seguir un poquito ahí. Bueno, resolución de problemas mediante una computadora. Eso es lo que realmente vamos a intentar hacer acá, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de realizar un programa o programar o resolver un algoritmo o hacer un algoritmo, estamos hablando de intentar a través de eso resolver un problema. Para ello, nosotros usar la computadora como herramienta va a requerir de contar, digamos, nosotros le vamos a tener que explicar a la computadora, esta máquina bob, entre comillas, lo que debe llevar a cabo, ¿sí? Para poder resolver este problema que nosotros queremos solucionar a través de la compu. ¿Cuál es la idea? Como dijo Viviana, la primera idea es realizar un ejercicio de abstracción, resolviendo situaciones del mundo real mediante un código que entienda el equipo informático, generando una secuencia de órdenes que se deben cumplir paso a paso, que es, si nosotros le damos la formulación de los pasos correctos a seguir para realizar una tarea, la computadora nos va a resolver lo que realmente estamos pidiendo. Y de eso se trataría lo que vamos a intentar de hacer nosotros. Miren, cuando nosotros hablamos de resolver problemas, hablamos siempre con una computadora. De eso estamos hablando ahora, ¿sí? Estamos hablando de estos 4 pasos. Nosotros primero vamos a analizar el problema, que ahí lo vamos a desarrollar un poquito más, cómo, si es necesario reformular el problema. En la informática se utiliza, o en la computación se utiliza muchísimo este tema de a un problema grande separarlo en problemas más pequeños, que ya lo vamos a ejemplificar. Una vez que nosotros analizamos, entendimos qué nos pide el problema, qué datos tenemos, qué datos necesitamos, vamos a diseñar un algoritmo, ¿sí? Algoritmo, que es una palabra que por ahí muchos no la tienen vista, no la tienen escuchada. El algoritmo es una secuencia de pasos para, volviendo para atrás, resolver un problema, ¿sí? Una secuencia de pasos no ambiguos, certeros, que sean finitos en su ejecución, que no quede dando vuelta en el tiempo. Y vamos a hacer ese ejercicio, que lo que vamos a hacer acá es diseñar algoritmos, ya sea de forma gráfica o de forma escrita, con algún tipo de lenguaje o de código, y poder diseñar y resolver esa primer parte de nuestro problema. Si nosotros vemos que cuando diseñamos el algoritmo algo no nos está funcionando o algo está fallando, volvemos, por eso tiene esa flechita para atrás, volvemos a analizar el problema nuevamente. Volvemos a diseñar el algoritmo con ese análisis nuevamente hecho, continuamos
y vamos a pasar ese algoritmo al lenguaje de computadora, ¿sí? Al lenguaje propiamente dicho. Nosotros vamos a trabajar un poquito con lenguaje en bloques, podemos hacer algo de pseudocódigo, que es un código un poco más fácil de interpretar, donde nosotros nos tenemos que preocupar únicamente por entender la dinámica de lo que tenemos que escribir o de la programación, y no centrarnos en las cuestiones del lenguaje propio de programación. Eso nos facilita las cosas. Cuando traducimos el algoritmo al lenguaje máquina, comúnmente encontramos algún que otro error, nos volvemos a revisar el algoritmo que habíamos diseñado hasta poder avanzar a poner ese programa en ejecución, ¿sí? Nosotros eso que pudimos programar de alguna forma, lo vamos a probar. Pasamos de ser programadores a ser usuarios de ese programa y entender si ese programa hace lo que uno pensaba cuando analizó el problema, que las salidas debían ser de la forma en que lo habíamos analizado. Si eso no funciona, vamos a ir haciendo pasos para atrás, y ese es el recorrido que vamos a hacer a lo largo de este curso cuando hablemos de resolver un problema mediante un equipo informático. Como les dije, el análisis de problema es el primer paso y casi el más importante, que es lo que nosotros siempre vemos con los estudiantes cuando estamos viendo este tema de programación en la universidad. Es como que no se sientan a entender y a leer qué es lo que tienen que resolver, qué datos de entradas tenemos, qué datos de salida necesitamos, qué tipo de datos de salida vamos a mostrar, qué es lo que nos va a permitir resolver ese problema. Entiendo lo que me está pidiendo, entiendo lo que tengo, entiendo si tengo datos de más o datos de menos, tengo que salir a buscar datos. Entonces, todo ese análisis inicial, que no es mínimo, ¿sí? Por ahí en un problema menor esto es muy rápido, pero en la resolución de un problema de la vida real, por ahí esto implica un análisis serio y certero para poder empezar después de esto a desarrollar nuestro algoritmo. Ahí, ¿hacemos el ejemplito? Bueno, a ver. Supongamos que nosotros tenemos este problema y la especificación, este paso que decía Ariel del problema, nos dice esto. Un ejemplo sería calcular cuánto gastará una persona mensualmente en subte en Buenos Aires. Y tenemos este grafiquito que dice de 1 a 20 viajes, 58 pesos, de 20 a 30, 46,40, bueno, y así siguiendo. Pongamos la situación esta. Supongamos que nosotros decimos que esta persona realiza 40 viajes al mes. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuánto pagará la persona si realiza 40 viajes al mes? Esto estamos jugando, ¿sí? No importa, no hay respuestas correctas, incorrectas. Queremos llegar a ver, queremos llegar a demostrar algo mediante esto. A ver quién se anima a contarnos. Uy, ¿qué pasó? A ver, alguien escribe. Uy, dio una respuesta. María dice que gastaría 1.390 pesos. María, ¿cómo hiciste ese cálculo? Escribinos ahí en el chat cómo hiciste el cálculo. Si alguien tiene otra respuesta, nos puede ir contando. Bien. Cantidad de viajes pone ella por el precio de cada boleto. Pedro dice que él haría 34,80, que es lo que cuestan los viajes superando los 40 por 40. A mí me parece que María dice otra propuesta, pero sí pueden, todos pueden. ¿Eh?
La idea no sería que el primer viaje te sale 58 y recién en el viaje 21 cambias de precio. Sí, perfecto, ahí estaría. Bueno, fíjense que es 20 como viajes, que, perdón, perdón, los primeros 20 viajes te salen 58 pesos, que serían 10 días en realidad, ida y vuelta, o no se cuenta, sí. muy bien, o sea que haríamos 20 por 58 y después, Y desde el 21 al 30, que saldrían 46,40, que serían 10. exacto, Y desde 30 a 40, 40,60, y de ahí en adelante 34,80. perfecto. Bueno, esta respuesta que nos da Brenda, creo que era, sería como la respuesta correcta, pero fíjense una cosa, ¿qué pasaba acá? No estaba tan claro no estaba tan claro este gráfico, no era suficiente quizás este gráfico, y uno podía interpretarlo como que plantea ahí la compañera que decía, bueno, si yo compro los 40 viajes juntos, podría ser que me cobren los 40 viajes, cada una 34,80, entonces por eso lo pensé de esa manera. ¿Estamos? Fíjense que si ahora nosotros pasamos a la siguiente, en la siguiente dice, utilizando la tarjeta SUBE, a cada pasajero se le aplicará automáticamente descuentos del 20, 30, 40% una vez que se superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales respectivamente. Fíjense que este planteo de esta manera no solamente está más claro, porque va diciendo una vez que se superen los 20, 30, 40 viajes, que es esto que Brenda captó, pero que no estaba tan claro en el grafiquito anterior, nos da esa posibilidad de entenderlo mejor y también nos está dando otra posibilidad que tiene que ver con que, aun cuando cambiara el precio inicial, yo podría hacer un algoritmo que mientras estas reglas sigan, funcione siempre, ¿estamos? ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos, como decíamos recién, y poníamos 58 pesos, 38, bueno, no me acuerdo bien los números que eran, si hacemos con esos números fijos, constantes, 58, 46, cuando cambien los precios, nuestro algoritmo no serviría más. En cambio, si nosotros decimos, vamos aplicando 20, 30, 40% de descuento, dependiendo de la cantidad de viajes, nosotros, este algoritmo, mientras no se cambie esta regla, va a seguir funcionando. ¿Estamos? Entonces, en este algoritmo, si nosotros lo pensamos así, ¿cuál sería los datos que tenemos que pedir? Una cantidad de viajes. Muy bien, uno de los datos que tenemos que pedir, averiguar, Ariel, es de este otro lado. Es la cantidad de viajes, ¿sí? A ver, la cantidad de viajes, ¿lo tenemos o lo tenemos que pedir? A ver. ¿Qué datos tenemos? O sea, a ver, vamos a empezar por ahí. ¿Qué datos tenemos? No, no queremos averiguar eso. A ver, ¿qué datos tenemos? En el planteo, en el primer planteo decís, o en el Sí, anterior. en el primer planteo. No me acuerdo bien cómo decía, pero era el viaje al trabajo, por eso yo preguntaba, es ida y vuelta, digamos. Son 2 viajes por día. Supongamos, sí. Bien. Y contamos cuántos días, 20. Pero ¿qué datos tenemos ahí en ese planteo? El valor del pasaje de acuerdo Al tramo, perfecto. El valor tramo. del pasaje de acuerdo al tramo. Si pensamos en el grafiquito, tenemos el valor del pasaje de acuerdo al tramo. Buenísimo. ¿Qué datos nosotros tendríamos que poner un titulito ahí? ¿Qué datos tendríamos que pedir porque no lo tenemos y lo necesitamos? La cantidad de viajes. Bien, la cantidad de viajes no lo tenemos y lo necesitamos. Perfecto. Ese dato lo tenemos que solicitar. Ahora, ¿cuál es la salida de nuestro algoritmo? ¿Cuál sería?
¿qué vamos a informar cuando terminemos de calcular? Supongamos que nos ingresan 40, 20, lo que sea. Un monto. El monto que va a, Que es lo- gastar mensualmente. Perfecto. El Claro. valor final, dice Pablo ahí abajo. Muy bien. todos los Pablos, en todos los Pablos, con todos los viajes. Con todos los viajes. Y después, ¿cómo lo averiguaríamos? ¿Cuál sería el cálculo, que era el cálculo este que decía Brenda? Que por cada viaje, por cada cantidad, se le aplica un descuento, digamos. Bien. Entonces, la cuentita sería como 10 viajes por, bueno, dependiendo de la cantidad de viajes que quiera hacer, teníamos 10 viajes multiplicado por el valor inicial más, bueno, y así 20 viajes, creo que eran los primeros 20. Bien, 20 por el valor inicial y así siguiendo. ¿Estamos? Fíjense cómo la comprensión del problema puede llevarnos, o sea, la no comprensión del problema puede llevarnos a una solución errónea. Y comprender el problema, como decía Ariel recién, es el paso crucial para poder resolver cualquier problema, se trate de un algoritmo o de cualquier otro tipo de problema. Por eso es importante, y parte del aprender a aprender tiene que ver con esto de poder hacer este análisis sobre un problema cualquiera. Pensar qué datos tengo, qué datos por ahí son ficticios y están puestos y no me sirven para nada, qué datos necesito solicitar porque los necesito para resolver y no los tengo, y cuál va a ser la salida que yo voy a tener para mi algoritmo, y fundamentalmente cuál va a ser el proceso, o sea, cómo vamos a averiguar ese, o sea, vamos a calcular para llegar al resultado que necesitamos. Que este cálculo no siempre son cálculos, pueden ser otros procesos que tengamos que hacer para llegar al resultado. Perfecto. Hasta acá no sé si hay alguna duda, si no, avanzamos un poquito más. Parece que no. Avanzamos un poquito más. Dale. ¿Qué dato está de gusto acá o es innecesario? Lo del premetro. Lo del premetro. Para el cálculo que tenemos que hacer no nos hace falta, ¿sí? Siempre nos vamos a encontrar, o muchas veces nos vamos a encontrar con esta situación. Ahí seguimos un chiquito. Bueno, recién Ariel se adelantaba y les contaba un poquito de qué es un algoritmo. Ustedes deben haber escuchado seguramente esta palabra porque se ha puesto como re de moda últimamente. A ver si alguien me dice de dónde les suena esta palabra, alguien que no sea por ahí informático, informática, porque bueno. A ver, ¿con qué lo vinculan? ¿Dónde lo han escuchado? ¿Cuándo se habla de esto últimamente, que se habla bastante? En las redes sociales. Genial, ahí también Nadia dice, como Brenda, en las redes sociales. Vieron que en las redes sociales se habla del algoritmo que tiene que ver con este algoritmo que de pronto determina que, o sea, a partir de información que nosotros mismos le brindamos por el uso que hacemos de las redes sociales, nos va acercando información que puede ser de nuestro interés, nos muestra determinadas cosas, nos filtra otras. Esos son algoritmos que nosotros, de los que se escucha hablar mucho ahora. También acá, uno de los compañeros, creo que era, no, Belén decía que en matemáticas también hay algoritmos. Fíjense que los algoritmos no son otra cosa que instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten realizar una actividad mediante pasos que no generen dudas a quien lo ejecuta. ¿Estamos? Cuando nosotros hablamos de estas reglas, ¿estamos? Como decimos que a ver, si el receptor, nosotros vamos a traducir un algoritmo en un lenguaje de computación, la computadora solo conoce determinadas reglas o determinadas órdenes y no otras. Entonces, por eso tienen que estar bien definidas esas instrucciones. ¿Estamos? También el orden es importante. No es lo mismo que yo haga una instrucción. Hay veces que hay instrucciones que no importa el orden, pero hay otras que sí importan porque el resultado de una impacta sobre la otra.
Cuando hablamos de finito, queremos decir que debe terminar y debe entregar un resultado. ¿Estamos? Esto, la forma más común de mostrar un algoritmo es una receta de cocina. Yo el otro día jugaba con mis compañeros, con mis alumnos, y les decía, muchos se han venido a estudiar y se han ido fuera de su casa, y entonces quieren cocinar algo, y la llaman a la mamá, o a quien sea de la familia, y le dice que le pase la receta. ¿Estamos? Entonces yo les decía, le dicen, bueno, pásame la receta de las empanadas. Entonces, por ahí las mamás decimos, bueno, corta cebolla, freíla, ponerle la carne, poner unos condimentos. Eso sí, antes de armar las empanadas, espera que esté bien frío el relleno. Y resulta que esas instrucciones no están bien definidas para alguien que no sabe cocinar, ¿estamos? Entonces, las instrucciones bien definidas significan instrucciones precisas que le permitan a alguien llegar a lograr la finalidad que tiene que hacer de manera clara y que logre, digamos, en este caso, hacer las empanadas. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de pasos, de estos pasos definidos, y también decimos que tienen que ser elementales, lo que estamos diciendo es que hay operaciones que tienen que ser básicas. Si de vuelta lo llevamos a la cocina, unir, revolver, batir, hervir, hornear, todas esas son instrucciones básicas. En cambio, por ahí nosotros tenemos una receta donde dice agregar caldo. Ese caldo sería algo que ya está predefinido, que yo digo, bueno, ya sé que es un caldo, entonces lo utilizo. Y vieron que ahora en las páginas web, cuando nos dice agregar caldo, agregar claras, te pone un link y te dice cómo se hace eso otro. Pero es como que eso es otro proceso aparte. ¿Estamos? Ahora, fíjense, si nosotros le decimos a alguien que no sabe cocinar, le decimos, bueno, hace todo esto y cocinalo. Ese cocinalo es una orden ambigua, estamos, que puede tener distintas interpretaciones, porque ese cocinar puede ser hervir, puede ser hornear, puede ser asar, estamos, puede ser freír. Entonces, de eso hablamos cuando decimos que tiene que ser no ambiguo. Cuando nosotros decimos hervir, es hervir. Estamos, cuando nosotros decimos hornear, es más claro. En cambio, si decimos cocinar, se da a distintas interpretaciones. Esto es lo que los lenguajes de programación no permiten y lo que nosotros estamos buscando cuando vayamos a desarrollar un algoritmo. Bien. Hay distintas formas de representar algoritmos cuando estamos pensando ya en algoritmos que después pensamos en resolverlos mediante una computadora. Podría ser mediante diagramas de flujo o mediante pseudocódigos, que es un lenguaje que está entre el lenguaje natural y un lenguaje que pudiera interpretar la máquina. Bien. Fíjense una cosa. Si nosotros decimos que un algoritmo es una serie de pasos finitos para lograr un fin. Ahora ya no queremos saber cuánta plata va a gastar una persona en el subte, sino que queremos hacer un algoritmo que le permita a una persona que está en un lugar en la calle tomar un subte. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo? No sabe tomar un subte y le queremos indicar cómo hacerlo. A ver, ¿quién se anima a contar un paso? ¿Cuál sería el paso? Pero nosotros vamos a poner una precondición. Tiene una tarjeta SUBE y la tiene con saldo. ¿Estamos? Eso ya lo sabemos. Eso se le llama precondición. Ahora, ¿quién se anima a decir cuál sería el primer paso para resolver un algoritmo de tomar un subte? Primero debería saber qué línea de subte debería tomar. O sea, cuál sería la dirección a la que quiere ir para identificar qué línea de subte tiene que tomar. Bien, muy bien. Entonces el primer paso sería determinar la línea de subte a tomar. ¿Vas a ir escribiendo ahí? Después sería saber por dónde la tiene que tomar, digamos. Bien, entonces determinar qué línea de subte y eso. Ahora vamos, Brenda, ahora vamos a dejar va a hacer un aporte a ver a alguien más. Bien,
Acá alguien dice, Nadia dice que quiere ubicar una entrada para esa línea. ¿En qué estación tomar? Bien. Ir hacia esa estación, ¿estamos? Bien. Una vez, pongamos eso, pongamos ir hacia la estación. Bueno, ¿alguien más que no sea Brenda ni Nadia, que se anime? A ver, a compartir algo más. A ver quién se anima. Ir hacia la estación, y no sé si lo dijo Brenda porque se entrecorta, pero ir hacia la estación y encontrar la línea que debe tomar y bueno, y subirse, evidentemente. Subirse, buscar la máquina, buscar la máquina donde tiene que pasar la tarjeta. Se me ocurre, algo así. A ver, fíjate que ahí dijiste ir, subirse y buscar la máquina donde tiene que pasar la tarjeta. Ah, está bien, vos quizás está pensando que, ¿qué vamos a hacer primero? Ah, es que en Buenos Aires primero creo se pasa la tarjeta y luego se avanza. Es que no sé, vivo en Mendoza. No recuerdo. La verdad es que sí, por ahí tenemos que haber puesto un ejemplo más cuyano. Bien, entonces, Ir al bien, acá molinete, fíjense que entonces. alguien dice pasar por el molinete. Para que yo pueda pasar por el molinete, ¿qué debería hacer Ir hasta el antes? molinete. Ir hasta el molinete, bueno, ir hasta el molinete, perfecto. ¿Y después? Bien, María Belén dice pasar la tarjeta. Muy bien, pasar la tarjeta. Bien. Y ahora sí que el molinete quedó como destrabado, digamos. Entonces ahora sí que vendría lo que había dicho recién la compañera, que era, bueno, empujar el molinete, como lo queramos expresar. Muy bien, ya estamos del otro lado, ¿sí? Si miramos ahora acá en el dibujito este, ahora ya estamos del otro lado, ya pasamos el molinete. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y esperar el tren si no llegó. Bien, si el tren no está ahí, esperar a que llegue nuestro tren. Bien. El subte, perfecto. Y después, cuando llega, Entrar. ingresar, Buscar muy una bien. puerta. Perfecto. Esperar que se abra la puerta, fundamental. Bueno, ahí mira, Ariel se apuró porque se ve que le agarraron las ganas de hacer el algoritmo, entonces dijo, dejar que baje la gente, ¿estamos? Y una vez que baja la gente, Ah, ok. ay, bueno, sí, tiene razón ahí Nadia. Si no, uno va a parar a otro lugar, no a donde quiere. Esperar que baje la gente y ahí sí que vendría subir. ¿Tenemos que seguir o ya está? Terminamos nuestro algoritmo. No, sigue, porque en realidad vos tenés un destino para llegar y no es adivino el subte donde te tenés que bajar. Bien, pero fíjense que nosotros, cuando dijimos qué algoritmo vamos a hacer, dijimos un algoritmo para subir al subte. No dijimos un algoritmo para llegar a destino, ¿sí? Bueno, ahí les estamos haciendo algunas trampitas. La Claro. idea sería que dependiendo de lo que uno quiere hacer, el algoritmo termina en determinado lugar. Nosotros, en este caso, no era que decíamos un algoritmo para llegar a mi casa sino que decía simplemente para tomar un subte. ¿Estamos? Entonces, el algoritmo para tomar un subte sería este que nosotros acabamos entre todos de construir, ¿sí? ¿A alguien le queda dudas? Pero miren, fíjense una cosa. Acá se ve claro el orden. Si yo no bajo a la estación, nunca voy a poder ir hacia el molinete. Si yo no paso la tarjeta, no voy a poder empujar el molinete. ¿Estamos? Entonces, hay como pasos el orden que es importante, ¿sí? Porque si no, si lo hago en otro orden, no va a funcionar este algoritmo. Bien. A ver, pasemos. Como para terminar el ejemplito.
Supongan que esto es una aplicación de celular. Yo agarro el celular, le digo cómo tomar un subte a la aplicación y la aplicación me va a mostrar una fotito donde va a decir, o me va a preguntar dónde quiero ir, yo le voy a decir a dónde para que él me diga qué línea, me guía la línea y yo voy a seguir paso a paso lo que me va diciendo la aplicación, que es esto que escribimos acá, con imágenes, con texto, con audio, con lo que fuera, para alguien que no sabe tomar un subte, esa aplicación se lo va a hacer paso a paso. Eso es lo que haríamos nosotros. Vieron que Vivi decía, no podía ser ambiguo esto de suban al subte, y antes había que esperar que abriera la puerta. ¿Sí? De esto se trata, escribir un algoritmo. Ahí Belén hace un aporte súper interesante que dice que, por ejemplo, esto de ir hacia la estación no es un paso elemental, porque quizás uno debería saber, si fuera, por ejemplo, si fuera un robot, cuál es el punto donde se detiene, ¿estamos? Entonces uno podría decir, bueno, caminar 10 pasos o caminar, ¿estamos? Entonces por ahí hay pasos que nosotros acá los pusimos y que no son elementales, sino que se pueden subdividir en otros. ¿Estamos? Perfecto. Pasemos, Ariel. Sí, ahí está. Bien. Ahora vamos a hacer, vamos a trabajar un poquito y también acá nos vamos a detener un poquito antes a contarles. La idea es que se haga un aprendizaje colaborativo donde cada uno vaya aportando, que todos traten de ser bastante activos en esto y la propuesta es que por ahí vamos a dividir en grupos al azar, si hay alguien que sabe más, también que vaya colaborando con el resto y también dando espacio para que los otros puedan pensar. ¿Estamos? Vamos a trabajar 20 minutos más o menos y después vamos a compartir la resolución en los otros 20 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a unas salas de grupos pequeños, enseguida vamos a dividir las salas y les va a aparecer un cartelito azul que diga unirse a la sala 3, 4, 5, les va a decir, ustedes tienen que aceptar. Y en el Moodle hay un TP número 1. Ese TP tiene un par de propuestas de algoritmos que queremos que hagan como hicimos recién, o sea, pasos sencillos de decir, bueno, hay distintas propuestas, entonces ustedes eligen en el grupo 1 y tratan de resolverlo. Esto con el aporte de todos, alguien puede tomar nota y después cuando volvamos a la sala principal nos cuentan cuál de esos algoritmos eligieron y vamos a compartir la resolución de los algoritmos. Y vamos a ver si habían otras posibilidades, si alguien más hizo el mismo y cómo lo resolvió. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces en Moodle, en módulo 1, ahí van a encontrar que dice TP número 1, creo que se llama, y eso es lo que tienen que descargar para trabajar de manera colaborativa en grupitos pequeños. Ahora entonces Ariel los va a dividir. Ahí creo la sala. Te voy a agrandar un poco la letra. Bueno. ¿Se ve bien ahí? Sí. Sí. Bueno, la consigna nos daba la cantidad de días de vacaciones que tenía una persona por año y había que hacer un algoritmo para que ingresando el año en el que ingresó la persona al trabajo, supiéramos la cantidad de días que tenía vacaciones. Entonces ahí pusimos que sería pedir el año de ingreso, que es lo que ingresa al sistema de la persona, y que lo que calcularía el algoritmo es el resultado de 2023 menos ese año de ingreso. Y si el resultado es igual o mayor a 5 y menor a 10, le corresponden 15 días de vacaciones. Luego, si el resultado es mayor o igual a 10 y menor a 15, le corresponden 21 días de vacaciones, y si el resultado es mayor o igual a 15, corresponden 30 días de vacaciones. Buenísimo. Había otro grupo haciendo este mismo, ¿no? Sí, Sí, nosotros lo ahí- hicimos, pero con otro nivel de detalle, pero bueno, muy similar. Lo compartimos. Dejo de compartir. Bueno, bárbaro. Muy bien, chicas, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Sí. Bien.
Bueno, nosotros atacamos el mismo problema, pero lo presentamos de esta forma. A ver, lo voy a ampliar un chiquito. Ahí, voy a bajar esto. Bueno, el problema es igual, decimos, ingrese el año correspondiente a su inicio, y acá le pusimos entre paréntesis año de inicio, para que la persona sepa, en la empresa, determina la antigüedad del empleado, esto se determina de acuerdo al año actual, menos el año de inicio, y después acá empezamos con alguna terminología más conocida al lenguaje de programación, pero que es lenguaje natural. Si la antigüedad es mayor o igual a 5 años, entonces informar que corresponden 15 días de vacaciones. Si no, si la antigüedad es mayor a 10 años, entonces informar que corresponden 21 días de vacaciones. Si no, si la antigüedad es mayor a 15 años, informar que corresponden 30 días de vacaciones. ¿Por qué lo pensamos así? Porque realmente, si como viene ejecutando el algoritmo de forma secuencial, digamos, una instrucción bajo otra, ese sí no nos permite, digamos, que si satisface la primera vez, si la antigüedad corresponde a los 5 años, no analiza los siguientes casos, ¿sí? Solamente devuelve que corresponde a 15 días de vacaciones y no analiza lo siguiente. Entonces nosotros, como no nos quedó mucho tiempo, pero queríamos hacer una cuestión de mostrar la pantallita cómo sería para el usuario, que debería ingresar su año de inicio, ¿sí? Bueno, y acá poner, por ejemplo, si ingresó en el 2020, digamos, internamente la máquina hace el resultado y debería mostrar ahí una de las 3 opciones, solo una. Pero bueno, no lo alcanzamos a mostrar, pero la idea que teníamos con mi colega, que es Rocco, no me acuerdo el nombre, pero que me ayudó y pudimos conversar bastante bien, fue para mí, digamos, éramos las únicas dos, pero fue muy linda la participación de ella, y bueno, y también revisamos cada uno de los ejercicios y estuvimos viendo cuál nos apareció, digamos, uno elegir algo que no fuera tan simple, pero a la vez que nos gustara a las dos, y que bueno, que pudiéramos entender la secuencia. Y que para Perfecto. nosotros quedara clara la secuencia del algoritmo, tal como decía Viviana o como decía Ariel, ¿sí? Que teníamos que ser muy precisos con eso, ordenados, así que bueno, no sé si estaría bien, pero bueno, es lo que nos imaginamos. Bueno, está muy Está bien. bien. Y el tema es que no se asuste el resto, porque estas son cositas que justamente vamos a ir aprendiendo en el curso, ¿estamos? Porque como el curso estaba destinado no a profes de informática, sino a la de cualquier área, no se asusten que ya vamos a llegar y todos van a poder poner, van a poder realizar un algoritmo como este. Muchas gracias. ¿Quién más? Teníamos está un bien. desafío que estaba bastante distinto a estas elecciones, a ver si se animan. Vamos nosotras, Mónica. Vamos, sí. Vamos. Vamos. Mati es el asistente, me parece. Sí. Vamos, mi equipo. Vamos, Bueno, Santa Fe. para que no me acuerdo con qué lo compartí acá. Abajo dice una cosita verde y una pantallita verde que dice share screen o compartir pantalla. Sí, acá. Ujú. Ahí está. Acá. Ahí está. Ah, porque yo no veo. Tengo, o sea, la pantalla rota, lo veo por la tele, entonces estoy cruzada. Ah, está bien, está bien, está bien. Bueno, nosotros habíamos elegido del punto 1 el ejercicio C, el de escribir un algoritmo que ingrese un ser vivo y de qué se alimenta y determine si es productor, consumidor y descomponedor. Lo hicimos sencillito. Preguntamos primero qué animal es, se determina que es un conejo, se pregunta de qué se alimenta de vegetales, se determina que es un consumidor. No sé si, Mónica, estás por ahí, pero bueno, ahí estábamos deliberando si hacer una especie de algoritmo parecido al que hacían las chicas, como preguntar si se alimenta de algo, si lo produce, para que determine antes si ya era productor, consumidor o descomponedor. A mí me parecía que hacer esa pregunta en el medio quedaba ambigua, como estábamos hablando antes, que quedaba como muy abierta, entonces prefería como hacer la pregunta puntual y que tenga a su vez una respuesta corta y sea directa, para no hacer enredos en el medio. Pero no sé, a mí me salió así.
Bien. Bueno, es una excelente aproximación la que han hecho, pero ahora este es un temita. Este algoritmo funciona para el conejo, ¿estamos? Y come vegetales. Quizás si nosotros quisiéramos generalizar esto, podríamos decir qué animal es, y ahora, fíjense que acá dice la pregunta es de qué se alimenta. Entonces nosotros podríamos poner, ingrese el animal, Sí, ¿estamos? Después sí. podríamos poner, ingrese de qué se alimenta, Mm, ¿estamos? Bien, sí. Entonces después podríamos decir, si se alimenta de vegetales, entonces es Un producto, un consumidor, digamos. un consumidor primario, ¿estamos? Sí, Si sí. no, si se alimenta de, ¿qué sería? De otros animales, Mal, es un consumidor secundario. sí. Y si no, eh, o sea, es un productor, por ejemplo, ¿no? Porque podría ser, el ser vivo podría ser una planta, ¿estamos? Sí, 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 sí. Entonces ahí, si vos ingresás un conejo, funciona, si ingresás, qué sé yo, un helecho, funciona, si ingresás Sí. un oso, también, ¿estamos? Bien, ¿Ven? Entonces, la idea sería ir tratando de generalizar esto para que funcione para cualquier tipo de ser vivo, ¿estamos? bien, perfecto. Sí, igual Vivi, aquí tengo Te que hago aclarar una consulta. sí, Nos, no, pasa que ellos me habían nos planteado había así, surgido una duda. sí, no sé quién está preguntando. ¿Mónica? Mónica, perdón. No sé, Sí, 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 ¿qué tal? Perdón, tengo muy mala conexión y está bien. recién pude abrir el micrófono. Claro, nuestra duda era al principio si teníamos que salir con la pregunta, si produce su propio alimento y dar dos opciones, sí y no. Entonces, si la respuesta era sí, ahí ya nos llevaba a que era un productor. Ahora, si la respuesta era no, seguíamos al otro paso, que entonces ahí la pregunta era, bueno, ¿qué consume? Si consume vegetales, otra vez sí o no. Si consume vegetales, si la respuesta es sí, ahora si es no, pasamos a la siguiente instancia. Pero nos surgió Buenísimo. la duda si, como dijo Brenda, si ahí no estábamos complicando la situación No, y hubiera estado fuimos a muy lo bien, mismo. Sí. hubiera estado muy bien. Ahí Ay, Mati Mati se se quiere, quiere. a ver, quiere decir algo, lo vamos a dejar a Mati, lo vamos a dejar Sí, a Mati. pasa que lo habían planteado así, yo por el tema de que no soy mucho de ciencias naturales, porque me decían consumidor primario, consumidor secundario, y no sabía qué era. Por eso yo dije, pregunten qué es lo que hace el animal. Pero está bien, las chicas lo plantearon así, yo sí testigo que lo plantearon así. Bueno, le pido disculpas, chicas. Ciencias naturales no. Pero porque aparte Mónica en su... No hay problema, ¿no? Ella lo planteó de esa forma y yo trataba de Claro. no enroscarme demasiado y en realidad, bueno, como dice Vivi, en realidad no es preguntar qué animal es, porque ahí nosotras nos estamos reduciendo y es qué tipo de ser vivo es, Claro, Claro. para que nos lleve después a qué se alimenta o qué hace. buenísimo. Está bien. Bueno, lo mismo estamos aprendiendo, así que todas las intentos son válidos y vamos aprendiendo sobre la marcha. ¿Quedó algún otro grupo? Sí. El grupo de Pedro, que no sé si está, Nadia, que tampoco. y Ah, Nadia, que Nadia, ahí estaba está Nadia. solita. Y Nadia Nadia la está para que nos solitaria. cuente. Sí, no sé si ahí me escuchan porque tengo ¿Sí? algunos problemitas, ¿sí? Bien. Bueno, sí, mi grupo fue unipersonal, así que yo hice mis anotaciones en mi libreta y se las voy a leer ahora. Yo elegí el punto número, el D, perdón, el del plazo fijo. Lo que hice fue determinar los datos de entrada, o sea, los que yo necesito darle al programa, que es el monto de depósito y la cantidad de años que va a estar el depósito para tener los intereses. Y el algoritmo sería multiplicar el monto por el porcentaje, que era 0,45, por 1,45 para que se sume, y multiplicado por la cantidad de años. Y en el caso de que el interés fuera compuesto, ir sumando los intereses obtenidos de cada año para obtener
al final del plazo los intereses totales. Excelente. Algo así. Buenísimo. Gracias. Gracias, Ariel, que estuvo en el grupo. Mi compañero fue Ariel, dice. Bueno, Sí. bueno, estamos llegando al final de la clase. Les contamos así entre nosotros que nosotros teníamos 120 estudiantes inscriptos, así que bueno, los súper felicitamos a los que se inscribieron y vinieron, porque bueno, se ve que inscribirse es fácil y asistir no tanto, así que bueno, esperemos poder seguir adelante, todos juntos, acompañándonos, compartiendo, y bueno, y les dejamos tarea. Tienen para hacer, o sea, ahora van a tener que elegir ustedes, pensando en su materia, en sus estudiantes, hacer un planteo y resolver ese algoritmo, ¿sí? Esa es una tarea que tienen que hacer, ya es individual y la tienen que subir a un foro. La idea de subirlo en un foro es que cada uno pueda poner un ejemplo que nos sirva a todos, ¿estamos? Porque por ahí nos inspiramos o vamos viendo cositas. De su asignatura, sí. O si hay alguien que no está trabajando, de algo que quiera, no importa qué. Y después van a tener que, ya les vamos a dejar ahí un videíto, se van a tener que instalar un primer software que lo vamos a utilizar por un poquito tiempo para que ustedes terminen de entender cómo se escribirían estas secuencias, cómo se escribiría el sí, qué pasa si yo tengo que repetir esto, ¿estamos? Eso lo vamos a hacer en el siguiente módulo. Así que bueno, les dejamos toda esa tarea y cualquier cosa nos van preguntando por ahí mismo por el Moodle y nosotros estamos atentos para ir respondiendo. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Por nuestra parte, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, que Muchas estén muy bien. Nos vemos. Que ande muy bien y Nos nos vemos en 15 días. Bárbaro. Bien. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos.